Pues vamos a ir nosotros a la lectura de la palabra del Señor. Me gustaría que buscáramos el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es uno de esos libros que suele gustar mucho cuando se lee. Los Proverbios, como su nombre indica, está lleno de frases cargadas de inteligencia, cargadas de sabiduría, experimentadas en el tiempo y que se han visto que son ciertas, que producen el fruto que prometen en sí mismas, ¿verdad? Y me gustaría que fuéramos a Proverbios capítulo 3. ¿Se oye poco? Ah, son ellos, perdón. Proverbios capítulo 3, versículos 13 hasta el 26. ¿Estáis listos, hermanos? ¿Sí? Pues la palabra del Señor dice así en Proverbios 3. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valioso que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y hay en sus senderos paz. Ella es el árbol de la vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción, te serán fuente de vida, te adornarán como un collar, podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a poner un momento este tiempo en las manos de Dios. Vamos a prepararnos para que la palabra predicada pueda alcanzarnos. Bendito Señor, queremos adorarte y queremos bendecirte, Dios. Queremos darte gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y suplicamos de todo corazón que este momento, Señor, sea un tiempo especial en el que tu palabra alcance nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como veis, el texto tiene que ver con la sabiduría. Como veis, por lo que hemos leído, el texto de Proverbios nos habla de la sabiduría. De hecho, hace algún tiempo que estoy pensando en hablar de esto, porque me doy cuenta que la sabiduría hoy en día es uno de esos temas que son verdaderamente importantes en lo que es la vida diaria. Hay un gran respeto hacia todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la inteligencia, con la acumulación de información. De hecho, el tema de información es algo que se está moviendo por las redes de una forma tremenda. Y ha llegado a tal situación esa necesidad de conocer, de saber, de comprender, que hoy en día alguien sale con una bata blanca y prácticamente todo lo que diga será aceptado por la mayoría de las personas, incluso si dice una majadería, ¿verdad? Y esto es una realidad. De hecho, me gustaría decir que siempre he animado a jóvenes y mayores a estudiar. Necesitamos jóvenes que dediquen su tiempo a estudiar. Sabemos que el trabajar rápido es muy, como dicen en mi pueblo, eso es muy goloso, porque enseguida tienes dinero en el bolsillo y puedes montar tu vida. Pero el estudiar, el prepararse, el adquirir conocimientos y títulos es algo que verdaderamente va a hacer que tu vida sea mucho más valiosa, mucho más interesante, que seas mucho más útil.
no solamente a tu propia vida y a la vida de tu familia, e incluso a la vida de tu iglesia, ¿verdad? Es decir, yo no estoy hablando en contra del conocimiento, todo lo contrario, todo lo contrario. Necesitamos hombres y mujeres lo mejor preparados posible. Y quiero animar a los que estudian, miro hacia allá porque quizá hay más estudiantes, pero hacia todos los que estudien, que si saben que con un 5 van a sacar un examen, que no sean necios, que estudien para el 10. Esto es lo que hay dentro de mi corazón, ¿vale? La necesidad de hacer un trabajo bien hecho y de buscar la excelencia también en el conocimiento, por los réditos que eso dará sobre nosotros. Y esto lo digo para no ser malinterpretado. Yo no soy de esos que dicen que no importa lo que estudies, que Dios hará de ti lo que tenga que ser. No, yo creo que si tú estudias y si tú te preparas, si tú adquieres sabiduría, adquieres conocimiento, Dios va a usarte mejor todavía. Y va a hacer de ti alguien mucho más interesante y alguien mucho más valioso a todos los efectos, ¿verdad? Ahora, lo que yo estoy intentando en este momento es explicar que una cosa es el conocimiento y la preparación y otra cosa es la sabiduría. Aunque parece que es lo mismo, no es igual. Y os voy a contar un ejemplo que seguro que os va a servir. No sé quién conoce de aquí la sitcom, la serie que se llama The Big Bang Theory. ¿Habéis visto alguna vez esta serie? Sí. Más o menos, digamos, una mayoría hay que conoce The Big Bang Theory. No muchos, pensaba yo que la habían visto más. Bueno, no importa, yo alguna vez la he visto también. The Big Bang Theory nos cuenta la historia de la vida diaria de un grupo de personas que son verdaderamente especiales. Son todos doctores en bioquímica, doctores en física sobre todo. Todos tienen una preparación abrumadora. Trabajan como profesores en una de las universidades más importantes de los Estados Unidos, se llama Caltech, y llama la atención cómo son capaces de dar respuestas prácticamente a todas las preguntas científicas que puede dar. Uno de ellos es un genio absoluto que afirma saber de todo, ¿vale? Sí, el pobre está tan mal. Con todo lo que sabe, qué mal está el pobre. La cuestión es que ocurre eso precisamente. A pesar de el enorme caudal de conocimiento que poseen, son totalmente incapaces de llevar su vida en una forma razonable y prudente. Seguramente que van a ser capaces de explicarte cómo vuela una mosca, cómo Superman escapa, porque son frikis, vaya, por demás. Cómo Superman vuela y cómo es capaz de sujetar a alguien que va cayendo y si no tiene cuidado lo parte en 3 trozos, que ese es uno de los sketches que más gracia me hace, ¿verdad? Pero luego, a la hora de tomar decisiones para su vida normal, lo hacen todo mal. Son incapaces de tomar una decisión correcta, una decisión que les ayude a salir de los apuros. Y apuros tienen siempre, constantemente. Aquellos que os sonreís, más de los que habéis levantado la mano, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. La verdad es que son chistosos como pocos y te ríes mucho con ellos. Pero, porque es una serie, porque si las cosas que nos presentan fueran en la vida real, ni serían tan chistosos, ni terminarían las cosas como terminan. Un desastre absoluto. Su moralidad es nefasta. Yo no entiendo, bueno, lo entiendo porque es una serie. ¿Cómo es posible que no tengan más problemas? Sus relaciones entre ellos, por más que se digan ser amigos, no hay ni un gramo de bondad entre ellos. No sé si os habéis fijado. No hay un gramo de bondad. Son incapaces de dar respuestas razonables,
De hecho, la chica que menos sabe de todos es la única que tiene un poco de sentido común a la hora de tomar decisiones. Esto es precisamente de lo que os estoy hablando. No es lo mismo sabiduría que inteligencia o conocimiento. No tienen nada que ver, no tienen nada que ver. De hecho, es preciso decir que son diferentes definiciones. Por ejemplo, la sabiduría es la capacidad o habilidad para usar el conocimiento de tal manera que nos permita vivir una vida buena, una vida correcta. Sabiduría, el buen uso de nuestro conocimiento para la vida diaria. Esto es lo que ellos no tienen, de ninguna de las maneras. Y llama la atención que muchas veces los creyentes, que somos los que más conocimiento tenemos de la vida, porque la palabra de Dios es un caudal maravilloso de conocimiento, somos incapaces de enfrentarnos con los problemas en los que tenemos y que somos incapaces de tomar decisiones correctas. ¿Cuántas cosas dice la palabra del Señor? Y no les hacemos caso. Y luego, cuando las cosas van mal, decimos, ¿y a mí por qué me pasa esto? Y si fuera de otra manera, sería para darle de bofetadas. ¿Cómo que por qué te pasa a ti esto? ¿Y esa decisión que tomaste? ¿Por qué actuaste de esta manera? ¿Cómo esperas que las cosas te vayan bien cuando haces esto, esto, esto y esto? Todo lo que sabes perfectamente que no debes hacer, lo cometes. Y por eso te van así las cosas. La verdad es que el creyente debería quejarse menos de lo que en realidad nos quejamos. Porque tenemos el conocimiento que necesitamos para vivir una vida perfecta y, sin embargo, no tenemos la sabiduría de poner en práctica ese conocimiento. Ahora sí, ¿veis de lo que estoy hablando? De las dos cosas que se deben hacer. Bueno, pues me gustaría empezar diciendo lo que es sabiduría. Mirad, hay otro texto en Proverbios muy interesante, que también habla de la sabiduría. Tanto es así que la sabiduría es personificada como si fuera un ser vivo. Es Proverbios 8, 12 al 14. Dice, yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder. Por favor, tomad nota de este texto. Este texto es un pozo de inteligencia y de sabiduría en sí mismo. Proverbios 8, 12 al 14 nos da las bases de aquello por lo que tenemos que luchar, de aquello en lo que tenemos que vivir. Nos muestra dos aspectos básicos de la sabiduría, es decir, del saber cómo vivir bien, del saber cómo hacer que las cosas funcionen correctamente y produzcan bendición para nosotros. En primer lugar, nos habla de que el sabio, es decir, el que sabe decidir bien en todos los aspectos de su vida, es alguien que mira con claridad la situación de la vida y así puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo que es un error, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Es verdad que muchas veces nos encontramos en situaciones de la vida en las que no todo está tan claro. Aquello del blanco y negro, en el mundo en el que estamos, no es tan sencillo decidirlo. Hay entre lo bueno y lo malo una serie de posiciones intermedias que a veces hacen que sea para nosotros difícil qué es lo que tenemos que decidir. Y entonces hay momentos en los que nos ponemos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿y qué tengo que decidir yo ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? No sé qué tengo que decidir. Y el texto que hemos leído nos dice, de alguna manera, que tenemos que aprender a mirar las situaciones para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora veremos
cómo adquirir sabiduría. Tenemos que ser capaces de adquirir ese conocimiento previo que se atesora dentro de nuestro alma, que se atesora dentro de nuestro corazón, para que sepamos cómo decidir. Además dice que no todo termina ahí. Dice que la sabiduría procede de un corazón que tiene temor a Dios. Proverbios 1:7 dice esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O en la versión que suelo usar, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios, que a lo mejor son doctores en física, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Si los creyentes pusiéramos en práctica este principio bíblico, no solamente sabríamos distinguir perfectamente qué es blanco, qué es negro y qué es gris, sino que además aprenderíamos a tomar decisiones que nos librarían de muchos problemas, que nos librarían de muchos errores, que nos librarían de muchos desastres que a veces permitimos en nuestra vida, y desastres que nos van a acompañar a veces el resto de nuestra vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si el deseo de Dios, que si el conocimiento de Dios, que si el obedecer a Dios es una realidad que está en tu corazón, eso te va a llevar a comprender qué está bien y qué está mal. ¿Qué es lo que hace una persona que teme al Señor? Cuando tú no quieres molestar a alguien que está a tu lado porque lo amas, aprendes qué le gusta y qué no le gusta. Y entonces evitas hacer aquello que molesta. Esto es muy típico en los matrimonios. Si tú amas a tu esposa, tendrás cuidado con ciertas cosas que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque sabes que cuando las haces, tu mujer se pone cardíaca. Yo podría hacer una lista, pero después, si Victoria se entera que la he hecho, me matará, seguro. Por eso no voy a hacer esa lista, pero todos los hombres sabemos perfectamente algunas de esas cosas que a nuestras mujeres las ponen del hígado, ¿verdad? Bueno, mujeres, también hay cosas que vosotras hacéis que a nosotros nos enfadan, ¿verdad? ¿A que sí? También. Bueno, es sabio que si hay algo que molesta a tu esposa, no lo hagas. Porque la amas, intentas no hacerla, ¿verdad? Esto es el mismo principio. El principio es el mismo. Exactamente igual. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si de verdad tú quieres saber cómo caminar en la vida de una forma que te bendiga, de una forma que te vaya bien, si tú quieres que las decisiones de tu vida sean decisiones correctas, aprende qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta. Porque la palabra de Dios está llena de consejos, y algunos en forma de mandamiento, que cuando los obedecemos, las cosas nos van bien, agradamos a Dios, pero es que el resultado de esas decisiones siempre son buenos. Es así, es así. Una persona que constantemente mira pornografía. Sí, este es un problema enorme hoy en día. Será una persona atada al pecado. Desagradará a los que tiene a su alrededor, los avergonzará, y su propia vida vivirá en vergüenza. Sus decisiones estarán manipuladas por esas imágenes y por esa fealdad, y no podremos tener una vida de relación con nuestra esposa normal. Así es, no hay otra. He puesto este ejemplo porque es uno de los ejemplos que más se está dando hoy en día, y del que no hablamos mucho porque decir esa misma palabra ya nos produce a todos nerviosismo, ¿verdad? Pero eso y muchos otros ejemplos que yo podría dar son cosas
que hacen que nuestra vida se desarme. ¿Qué dice el Señor? Limpia tus ojos, cuidado con lo que miras. Si solamente obedeciéramos los mandamientos del Señor en cuanto a la pureza, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? Por eso dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría o el principio del conocimiento es el temor del Señor. En cuanto nosotros sentimos que estamos ofendiendo a Dios, nuestra vida se está desviando por el camino de la necedad y de la estupidez. Por tanto, ¿cómo adquirir sabiduría? El principio básico es que te importe lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. Que sea para ti valioso tener a Dios contento. Si tú quieres estar bien con tu mujer, ten a tu mujer contenta. Un día ponle una flor en la mesa, bueno, y ese día estará tan feliz. Si le puedes hacer la comida, házsela. Es así, pequeñas tonterías. Por el esfuerzo que te quedan, son esas tonterías, ¿verdad? Pero hazlo y la tendrás contenta. Obedece a Dios. Escucha sus palabras. Cumple sus mandamientos. Y verás que Dios estará contento. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. ¿Quieres adquirir sabiduría? Permite la instrucción. Proverbios 3, 11 y 12 dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Si un hombre, si una mujer no quieren a sus hijos, les dejan hacer lo que quieran. No les importa nada. Les dejan que se vayan a las tantas y que vuelvan cuando quieran. ¿Por qué? Porque les da igual lo que les pase. Pero un padre o una madre que aman a sus hijos no os dejarán esto. Se pondrán a malas con ellas y con ellos. Y se enfadarán con sus hijos porque dicen: mi padre qué pesado es, que no me deja volver a las 3 de la mañana. ¿Cómo que es pesado? Tú míralo como quieras, pero si hace eso es porque te quiere. Y lo mismo pasa con Dios. ¿Tú quieres tener sabiduría? Permite que la palabra de Dios te enseñe esa sabiduría. No hay otra manera, no hay otra forma. El temor de Dios en el corazón y el estudio de la palabra, que nos dice precisamente qué es blanco, qué es negro y qué es gris claro y qué es gris oscuro. Nos dice con toda claridad por dónde tenemos que ir, qué decisiones tenemos que tomar, qué cosas tenemos que evitar, qué es bueno, qué es malo, qué es verdadero y qué es falso. Y muchas veces, cuando nos equivoquemos, Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos hará sentir mal, pero muy mal dentro de nosotros. Eso se llama disciplina de Dios. Dios no transige con el pecado. Dios no acepta nuestros líos y nuestras historias. Y un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo en su corazón, cuando se equivoca, lo siente. Lo siente dentro de su corazón. Y entonces Dios disciplinará nuestra vida. Y hasta que no nos arrepintamos de nuestros errores, no podremos estar bien. ¿No es verdad así? ¿No es esa vuestra experiencia cuando habéis pecado? Cuando hemos pecado no podemos parar. Como dicen algunas personas que yo he oído, no puedo parar quieto. No puedo estar tranquilo. Si mi vida está tomando decisiones que no son correctas, la alegría huye de mí. Si yo permito cadenas espirituales, si yo permito pecados, no estaré nunca contento y se me notará. ¿Sabéis aquella gente que está siempre enfadada? Hay gente que vive enfadada. Hay raíces de amargura en su corazón. ¿Por qué le viene todo eso? Vaya, cada persona es un mundo, ¿eh? Pero como regla general, alguien que está siempre enfadado es que guarda cosas en su corazón que no están arregladas. Una persona que no es feliz no tiene su alma limpia, es así de claro. Por eso, un creyente que siempre está triste, eso es una contradicción. Es una total contradicción. ¿Es verdad que hay momentos en los que estaremos tristes por situaciones de la vida?
Pero incluso en medio de nuestra tristeza, la presencia de Dios te da la paz y el gozo que puedes experimentar. Por tanto, no desprecies la disciplina de Dios, porque adquiriremos sabiduría cuando el Señor estire de nuestras orejas y nos diga: eso está mal, eso no me agrada, arrepiéntete de ese pecado. Arrepiéntete de ese pecado. Y en ese momento estamos recibiendo disciplina de Dios. Estamos aprendiendo una lección que vamos a tener que poner en práctica, quizá incluso al día siguiente. ¿Cómo puedo adquirir sabiduría? Teniendo temor de Jehová, escuchando la disciplina del Señor, viviendo en integridad. Proverbios 2:7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¡Qué precioso! Han puesto ese versículo, lo he tomado de la Reina Valera del 60. Los que tienen la Nueva Versión Internacional lo ven un poquito diferente, pero me ha gustado tomar esto porque, aunque dice lo mismo, como siempre decimos, pero habla con toda claridad. Provee de sana sabiduría a los rectos, porque tiene que ver con lo que hemos dicho antes. En la medida en que un hombre y una mujer viven en santidad, experimentan crecimiento y pueden experimentar cada vez más la sabiduría del Señor. Dios nos guía, el Señor, el Espíritu Santo, dice que nos guía a toda verdad en la medida en la que nosotros tenemos una relación con Dios auténtica, una relación con Dios que nos sirve para vivir santamente. Crecemos en sabiduría, aprendemos de Dios, sabemos qué es lo bueno, sabemos qué es lo malo. Todo pecado, toda mentira bloquean la sabiduría del Señor, bloquean la ayuda de Dios en nuestra vida. Por tanto, si sientes que necesitas sabiduría, pídela. Tan sencillo como eso. Pídela. Salomón, nos lo cuenta en Segunda de Crónicas, fue elevado al trono y de repente se encontró con que él, un muchacho, alguien sin la preparación necesaria para guiar a un país entero, se iba a enfrentar con el reino, se iba a enfrentar con el trono y tendría que dirigir ese reino, y de repente se asustó. Y cuando estaban poniéndole en ese trono, se acercó al templo de Dios. El templo, bueno, en ese sentido todavía no estaba creado, se crea después, pero se acerca a Dios en el tabernáculo. Y entonces Dios le habla. Y Dios le dice: ¿qué quieres que te dé? ¿Por qué estás tan asustado? ¿Qué quieres que te dé? Y Segunda de Crónicas, os animo a leerlo en casa, dice que Salomón dijo: Señor, dame sabiduría. Y además él dice: dame sabiduría para que pueda guiar a tu pueblo, porque de otra manera yo no podré hacerlo. Pide sabiduría. Santiago lo dice igual, Santiago 1:5, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela al Señor y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Así de claro, la sabiduría no es algo que venga por ciencia infusa. La sabiduría viene porque tenemos temor de Dios y le pedimos a Dios. Y porque practicamos cada día, y porque vivimos esforzándonos en ser santos, y porque vivimos buscando el conocimiento por medio de la palabra de Dios. Y una persona que lee coherentemente y constantemente la palabra de Dios llega a comprender qué está bien y qué está mal, qué es bueno y qué es malo, dónde están los errores. El que no lee nunca la Biblia ni ora nunca, nunca será sabio. Quizá es doctor en física, quizá tiene todo el conocimiento de Sheldon Cooper, ya sabía yo que tú conocías ese nombre, ¿verdad? Pero será incapaz, será absolutamente incapaz de tomar decisiones correctas. Por eso yo estoy hoy clamando a la iglesia de Figueras: Iglesia, no seamos necios, no seamos necios. Hay mucha vida por delante.
Y Dios tiene para nosotros un camino precioso, que solamente podremos experimentar y aprovechar, como decía Eduardo, y aprovechar bien ese camino en la medida en la que aprendamos a temer al Señor, a obedecer sus mandamientos. Porque los resultados de la sabiduría, es decir, poner en práctica lo que sabemos del Señor, traen para nosotros maravillosas bendiciones. Mirad lo que hemos leído en los versículos 13 y 16. Dichoso, o sea, felicidad, el que haya la sabiduría, el que adquiere la inteligencia. Hay alegría, hay bienaventuranza en ser sabio, porque las decisiones del sabio traerán una vida de alegría, de felicidad, porque la discreción, dice Proverbios 2:11, la discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Es decir, las decisiones sabias evitarán caídas, problemas y desastres, accidentes de todo tipo. Nuestra vida está llena de accidentes y la mayoría de ellos vienen por nuestras malas decisiones, por nuestras decisiones necias, por nuestras decisiones estúpidas, en las cuales lo único que hemos hecho caso es a nuestra carne, a nuestros deseos malos muchas veces. Y esas decisiones que solamente se mueven por nuestra carne son siempre errores y siempre nos hacen daño, en mayor o menor medida, dependiendo del tamaño del error, ¿verdad? O de la circunstancia del error. Pero dice algo más. Dice Proverbios 14:11, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Y esto sirve tanto para el hombre como para la mujer. En este caso dice la mujer, pero esto sirve para lo mismo. El hombre, la mujer, que son sabios, edifican su casa. Y aquí hay una promesa maravillosa para nuestros hogares. Nuestros hogares, que es seguramente después de la relación con Dios lo más precioso que tenemos. Lo más precioso que tenemos, efectivamente. Tener una esposa, un esposo al que amamos y que nos ama. Es una bendición preciosa. Que de ese amor hayan salido hijos. Es una maravilla. Es una bendición. Trae muchos problemas. Yo siempre me meto con Laura y con Alejandro y le digo, que hijos, no tengáis hijos, qué pesados, madre mía. Siempre le digo esto, pero se lo digo en broma y ellos lo saben, se ríen. Así que lo digo en broma. Es una bendición maravillosa tener esos hijos, es un regalo. Pero decisiones necias hunden las familias. Hunden las familias. Y el padre y la madre tienen una enorme responsabilidad en cuanto a cómo tienen que decidir sobre eso. No le eches la culpa a nadie por lo que estás viviendo. Eso no es sabio, eso es necio. Somos muy dados a repartir culpas, con el interés de que no nos toquen a nosotros esas culpas. Es verdad que muchas veces los errores de los demás nos afectan y nos hacen daño. Eso es inevitable. Pero hay mucha diferencia entre lo que te hacen y cómo tú reaccionas. Porque un necio reacciona de una manera que agrava cualquier problema que hayan tenido. Sin embargo, una persona sabia que reacciona en el temor de Dios minimiza todos los resultados y todas las cosas que nos afectan. Si actuamos con sabiduría, nuestra vida va a progresar. Por tanto, no seas demasiado rápido en echar las culpas a los demás. Plantéate qué estás viviendo y toma decisiones correctas. Reconoce tus errores. Esto es sabio. Reconoce tus errores. Comprende aquellas cosas en las que te estás equivocando. Esto es sabio. Y arrepiéntete. Esto es más sabio todavía. Arrepiéntete. Pide perdón por tus errores. Pasa la vergüenza
de tener que ir al hermano y decirle, siento mucho lo que hice. No busques excusas. Ponte delante de tu gente, de aquellos a los que has ofendido, y pídeles perdón. Eso es muy sabio, porque restaurarás relaciones, porque lavarás tu corazón, porque delante de Dios recuperarás tu santidad, y el gozo y la alegría volverán a ti. Y más todavía, y cambia de rumbo. Esto ya es el sumum de la sabiduría. Cambia de ritmo, cambia de rumbo, cambia de ritmo también. Haz que tu nueva forma de vivir sea motivada por la palabra de Dios. Sea motivada por el consejo de Dios. Porque eso va a hacer que te evites la mayor parte de tus errores y que la alegría sea algo que vive en tu corazón de una forma constante. Pidamos ayuda al Señor, de verdad, pidamos ayuda al Señor, porque sabemos que el pecado en nosotros es tan grande a veces, lo que nos afecta, que nos cuesta. Pero pide ayuda al Señor, pide buscarle, encontrarle, pide sabiduría al Señor, que todo el conocimiento que tienes de Dios te sirva para vivir de una forma que verdaderamente traiga fruto. Y mira tus decisiones. Seguro que en las decisiones que tienes que tomar, quizá en esta semana, Dios ha dicho algo. Antes de tomar decisiones, mira lo que Dios dice. Porque seguramente vas a encontrar ahí, en la palabra de Dios, buenas respuestas para tus necesidades. ¿Amén? Vamos a inclinar un momento nuestras cabezas.